Vamos a tener hoy, en esta última bloque, un tema que nos pareció muy interesante compartir de alguna manera con ustedes. Es decir, dar una mirada a la ley de arbitraje después de 2 años de haberse promulgado y ya obviamente puesto en ejecución o en funcionamiento. Por eso es que hoy día invitamos al doctor Enrique Ferrando Gamarra, quien es socio principal de Estudios Sterling, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, especialista en Derecho Corporativo, Procesal y Arbitral, quien va a exponer el tema problemas prácticos surgidos en los 2 años de vigencia de la nueva ley de arbitraje. Es decir, a partir de su aplicación, cuáles son los problemas prácticos que se pueden advertir en esta nueva ley. Luego vamos a tener las palabras de la doctora Maranela Ledesma Narváez, quien tiene una condición muy particular y creo que ya la han conocido por exposiciones anteriores, igual que el doctor Ferrando, pero en este caso quiero presentarla nuevamente. Ella es abogada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene un posgrado en la Universidad de Salamanca, España, profesora de nuestra Casa de Estudios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es juez civil supernumerario de Lima, docente en los cursos de capacitación y formación de árbitros de nuestra universidad y particularmente de nuestro centro y en otras universidades. Maranela sería árbitro nuestro, pero Maranela normalmente ejerce la labor de juez y eso le impide ejercer esa tarea que con seguridad le haría con mucho entusiasmo, porque ella siempre ha estado muy cerca a algo que comentábamos el día de ayer, la relación de la cercanía entre el Poder Judicial y el sistema arbitral. Maranela, precisamente a raíz de la experiencia que tiene, va a tratar con nosotros el tema jurisprudencia relevante a los 2 años de vigencia de la ley de arbitraje. Es decir, a partir de la ley de arbitraje, qué jurisprudencia se ha dado y qué comentarios nos puede dar. Nos parece un tema realmente interesante. Y finalmente va a estar con nosotros el doctor Alfredo Bular González, quien va a desarrollar precisamente algo de alguien que tiene a su costado. Es decir, aquí vamos a tener, ojalá, una confrontación y un diálogo, no necesariamente, pero algunas diferencias para que así tengamos un debate que nos sirva a todos. Y es que Alfredo va a tratar el tema, el control judicial de arbitraje. A mí me ha alcanzado casi una página completa de lo que Alfredo es, pero vamos a tratar de resumirla. Pero creo que Alfredo Bular es amigo de todos y con eso ya estaríamos diciendo bastante. Él es abogado graduado en la Universidad Católica, máster en Derecho en la Universidad de Yale, ha participado como árbitro en casos administrados por la Cámara de Comercio Internacional de París, por el Centro de Arbitraje de nuestra universidad y por la Cámara de Comercio de Lima y otros centros arbitrales en más de 150 arbitrajes nacionales e internacionales. Es presidente de la Comisión Técnica de Reforma de la Ley General de Arbitraje, que elaboró el proyecto de ley de esta ley que hoy día vamos a revisar a los 2 años de vigencia. Profesor en Análisis Económico de Derechos y Derecho Civil y Arbitraje y Derecho a la Competencia de nuestra universidad y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y el día de lunes estaremos viajando con Alfredo a Colombia para participar en el campeonato latinoamericano o competencia de arbitraje para estudiantes, y Alfredo va como coach del equipo, para lo cual a nosotros nos resulta un orgullo porque también participa nuestro centro y nuestra universidad. El año pasado, les comparto, que logramos el 2.º puesto en este campeonato en la Universidad de Buenos Aires. Ahora estamos yendo a la Universidad de Rosario y Alfredo ha asegurado que vamos a tener una excelente participación. Lo que no puedo asegurar es el puesto, ¿no? Entonces, los voy a dejar con ellos, yo voy a acompañarlos también, pero quería presentarlos desde aquí para pedirles a todos, en primer lugar, un aplauso a ellos por ese entusiasmo de venir a esta hora a compartir con nosotros. Inmediatamente, entonces, en primer lugar, vamos a cederle la palabra al doctor Enrique Ferrando Gamarra, quien va a exponer el tema que ya mencionamos sobre los problemas prácticos surgidos a los 2 años de vigencia de nuestra ley de arbitraje. Acaba de llegar el doctor Avendaño, entonces voy a invitar a que yo lo estaba sustituyendo, no sé si bien, pero ahora que ya llegó, vamos a dejarle la presidencia a la mesa. Un aplauso por el doctor Avendaño, por favor.
Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores por permitir esta oportunidad de compartir algo de nuestras experiencias en materia arbitral. El tema asignado son los problemas prácticos surgidos a los 2 años de vigencia de la ley de arbitraje. Como estamos el último día, estamos en el segundo bloque y todos se quieren ir temprano, me voy a permitir, discúlpenme, buenas partes de la exposición las voy a leer para poderme ajustar al tiempo. En la última parte voy a mencionar algunos casos concretos, algunos casos que pueden ser materia de discusión y me encantaría que si logramos respetar los tiempos, al final con las preguntas podamos ampliar un poco más los temas. Los problemas prácticos en la aplicación de las leyes generalmente se presentan cuando por alguna razón esas leyes no alcanzan un buen grado de acatamiento por quienes están llamados a cumplirlas. También se presentan cuando sus disposiciones no poseen un buen grado de idoneidad para cumplir los objetivos y fines que pretendían alcanzarse con su expedición. Si una ley que debe ser cumplida no es acatada, no será eficaz. Si esa ley no contribuye a resolver el problema que motivó su expedición, no será eficiente. Por lo tanto, el análisis de los problemas prácticos surgidos en los 2 años de vigencia de la nueva ley de arbitraje, título de esta exposición, es en buena cuenta un análisis práctico de su eficacia y su eficiencia. La idea es respondernos las siguientes preguntas. ¿Existe un buen grado de acatamiento de la ley de arbitraje por parte de los llamados a cumplirla? ¿Quiénes son los llamados a cumplirla? Abogados, árbitros, partes litigantes, jueces, fiscales, el Estado, el Tribunal Constitucional, centros de arbitraje, cualquier persona que tenga alguna relación con la institución arbitral. Y la segunda pregunta, ¿la ley de arbitraje está logrando resolver los problemas que se tuvieron en cuenta al expedirla? ¿Se está alcanzando los objetivos que motivaron la expedición de la nueva ley? Empecemos por la primera pregunta, el tema de la eficacia. A decir verdad, en mi experiencia personal he podido constatar que existe un gran respeto en nuestro medio por la ley de arbitraje. Y no solo por la ley, sino por el arbitraje mismo, como institución. La percepción general que he podido recoger es que el arbitraje se entiende como una institución buena, es un medio eficaz para resolver diferencias, tiene ventajas tangibles respecto de la justicia que se imparte en el Poder Judicial y por lo tanto existe un interés cada vez mayor por promover el arbitraje, por fortalecerlo, afianzarlo, consolidarlo y tenerlo a disposición como institución confiable y seria en caso de necesitarlo. Incluso existe un profundo respeto por ciertos usos muy arraigados en nuestra práctica arbitral, aun cuando no se encuentren respaldados por la ley. Por ejemplo, constituye una práctica generalizada realizar una audiencia de instalación del tribunal arbitral para dar inicio al proceso, la cual no está prevista en la ley de arbitraje, pero es casi impensable prescindir de ella. Esta audiencia no es para nada un mero acto protocolar, pues en ella es usual decidir las reglas del arbitraje, la sede del tribunal, el idioma y la ley aplicable de la controversia, los alcances del deber de confidencialidad, las características que habrán de tener las audiencias, los plazos del proceso, los costos del arbitraje, entre otros temas principales. Otro ejemplo de esos usos es la audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio, que invariablemente se realiza en todos los procesos arbitrales tan pronto como termina la etapa postulatoria, y tampoco está contemplada en la ley. Nunca me ha ocurrido que alguien pretenda oponerse a la realización de la audiencia de instalación del tribunal arbitral por el hecho de no encontrarse contemplada en la ley de arbitraje, o que se le ocurra impedir que el tribunal fije los puntos controvertidos en la audiencia respectiva por el hecho de no ser un acto exigido en la ley de arbitraje. En suma, mi percepción es que en nuestro medio existe un importante respeto por las formas, por los sanos usos, por las buenas prácticas y por la institución arbitral. Ahora bien, ¿podemos decir que el respeto por la institución arbitral es equivalente en intensidad al respeto por las disposiciones de la nueva ley de arbitraje? Definitivamente pienso que sí. Nuevamente refiriéndome a mi experiencia, no he encontrado casos de incumplimiento manifiesto de la ley de arbitraje que sean tan representativos y generalizados como para afirmar que la ley de arbitraje no viene siendo acatada. Indudablemente siempre existirá un porcentaje de infractores,
Lo importante es que ese porcentaje se mantenga dentro del rango normal. No debe olvidarse que la ley de arbitraje vigente es muy joven aún, por lo que en ocasiones sus disposiciones son infringidas no por rebeldía, sino por ignorancia o desconocimiento del alcance de sus reglas y principios. El siguiente ejemplo puede ilustrar esta idea. Recientemente, el tribunal arbitral del cual formo parte en un proceso arbitral institucional que todavía está en curso, recibió un oficio de una Fiscalía Provincial Penal que decía lo siguiente: requerimiento de información. Estaba dirigido al tribunal arbitral. En uso de las facultades conferidas por la Constitución Política, la Ley Orgánica del Ministerio Público y conforme a las normas procesales penales vigentes en este distrito judicial sobre colaboración de las instituciones en las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, me dirijo a usted para requerirle informe a este despacho fiscal si los imputados, ciertamente me reservo los nombres, fulanos y menganos, y los agraviados, otros tantos, empresas y personas jurídicas, vienen tramitando un proceso arbitral ante su despacho sobre los contratos que se cuestionan en esta vía penal. Y de ser así, deberá remitir copias fedateadas o certificadas de las piezas importantes del procedimiento arbitral, indicando el estado y etapa en que se encuentra el procedimiento, otorgándosele el plazo de 5 días hábiles bajo responsabilidad. Todos saben qué pasa cuando uno no obedece este tipo de oficios, ¿no? Pero se pueden imaginar qué cosa es lo que está en conflicto en este caso. Evidentemente el fiscal está recurriendo a sus normas especializadas, pero no está leyendo la ley de arbitraje. Muy probablemente porque o la desconoce o como no forma parte de su mundo, de su universo, entonces no está atendiendo a una de las principales características del arbitraje, que es el deber de confidencialidad, que está regulado precisamente en el artículo 51 de la ley de arbitraje y que es bastante claro, porque dice: salvo pacto en contrario, el tribunal arbitral, el secretario, la institución arbitral y en su caso los testigos, peritos y cualquier otro que intervenga en las actuaciones arbitrales están obligados a guardar confidencialidad sobre el curso de las mismas, incluso el laudo, así como sobre cualquier información que conozcan a través de dichas actuaciones bajo responsabilidad. Lo que quiere decir que si no hay una autorización de las partes para levantar esa confidencialidad, el requerimiento del fiscal no puede ser atendido y él no puede tampoco pedirlo bajo responsabilidad. Inclusive, la nueva ley de arbitraje, que muchas cualidades tiene, también tiene un importante artículo 3 que habla de los principios y derechos de la función arbitral, y en ella recoge 2 principios muy importantes que vienen a colación este ejemplo. El 3.1: en los asuntos que se rijan por este decreto legislativo no intervendrá autoridad judicial, salvo en los casos en que esta norma así lo disponga. Y 3.2: el tribunal arbitral tiene plena independencia y no está sometido a orden, disposición o autoridad que menoscabe sus atribuciones. Pues bien, en la práctica entonces, este oficio no podría ser atendido, pero este no es un caso muy aislado. Los fiscales normalmente creen que pueden irrumpir en un proceso arbitral, conocer sobre las actuaciones, tomar piezas del proceso, ¿no es cierto?, y luego utilizarlas con X propósitos en los procesos penales. En la práctica, la confidencialidad es una de las principales conquistas del arbitraje y es considerada por los empresarios, cuando se han hecho las encuestas respectivas, como una de las características más valiosas y atractivas de esta alternativa de solución de conflictos. Uno se puede poner a pensar, bueno, ¿y por qué es importante la confidencialidad? Pero realmente en el mundo empresarial la confidencialidad es un valor importante que muchas veces inclina la balanza a favor del arbitraje. Entonces, el ejemplo que doy sirve para ilustrar que el problema generado por el pedido del fiscal no es causado por un vacío de la ley de arbitraje o por una regla insuficiente o mal estructurada de dicha ley, sino por el desconocimiento del indicado fiscal tanto de la ley de arbitraje como una de sus principales características. En suma, opina que la ley de arbitraje es eficaz, pues ha logrado, salvo casos aislados, un buen grado de acatamiento. Ahora bien, veamos el tema de la eficiencia. De lo que se trata con el tema de la eficiencia, como decía antes, es determinar si la ley de arbitraje puede ser considerada eficiente en el sentido de conocer si sus disposiciones son idóneas para cumplir los objetivos y fines que se tuvieron en cuenta al expedirla. ¿Cuáles fueron esos objetivos? Los podemos resumir en 3 ideas: modernizar, fortalecer y simplificar el arbitraje. Y acá está
el doctor Bullard, que puede dar fe de esos objetivos y ciertamente de muchos conexos a estos. En efecto, habiéndose extendido tanto la práctica arbitral en nuestro medio y siendo necesario consolidarla, fortalecerla y afianzarla aún más, surgió la iniciativa de reformar la antigua ley de arbitraje, que ya tenía 12 años, a través de una nueva ley que no solo se ocupara de resolver de manera aislada y puntual algunos problemas prácticos en su aplicación, sino que significara una modernización integral de la ley, dotándola de herramientas y principios que hicieran del arbitraje un medio más seguro, confiable y eficiente de solución de controversias, a tono además con las principales tendencias de las legislaciones comparadas y las más destacadas instituciones arbitrales. La nueva ley introdujo reformas y novedades importantes al arbitraje, logrando efectivamente simplificarlo y fortalecerlo. Más bien, con esta ley se buscó resolver una serie de problemas prácticos que aquejaron al arbitraje durante años y que por no tener soluciones legales claras generaban inseguridad, debilitando la institución. La nueva ley, más que generar problemas, ha resuelto muchos de los que existían, eliminando por completo algunos cuellos de botella, como en el caso del nombramiento de árbitro por el juez, trámite que podía entrampar un arbitraje por años, o la recusación tramitada ante el Poder Judicial, en los casos de árbitro único, otro trámite que podía prolongar el problema meses y meses. A la luz de lo indicado, debo reconocer que, para efectos de esta exposición, yo estaba preocupado, porque no estaba encontrando realmente problemas prácticos destacables en la aplicación de la ley, de forma que recurrí a la experiencia de destacados árbitros en nuestro medio para indicar si ellos conocían de problemas estructurales que fueran tan importantes como para mencionarlos en un evento académico como este. Con satisfacción puedo decir que ninguno de los consultados había tenido malas experiencias de consideración con la aplicación de la nueva ley. La ley tiene solo 2 años. 2 años es en verdad un plazo muy corto para hacer un balance de la nueva ley de arbitraje. Las reglas del decreto legislativo 1071 recién se están asentando y es relativamente prematuro juzgar la eficiencia y eficacia de la nueva ley en tan breve periodo. Hay que darle tiempo. Desde luego existen innumerables pequeños problemas que poco a poco irán desapareciendo en la medida que se vayan desarrollando prácticas que los vayan resolviendo. Y por otro lado, también existen aquellos problemas que ya fueron advertidos en un plano teórico y que muy probablemente se convertirán en problemas prácticos sobre los cuales deberá trabajar la jurisprudencia para irlos resolviendo. Para terminar esta última locución, voy a mencionar algunos de los problemas que los tengo identificados. Algunos los he experimentado y otros simplemente los conocemos por el plano teórico. No tengo conocimiento que ya se hayan presentado en la práctica, pero probablemente es lógico suponer que en algún momento la práctica va a alcanzar a la teoría y esos problemas se van a presentar. El primer problema que mencionaría es que me parece altamente inconveniente que existan regímenes paralelos de regulación del arbitraje y no exista una regulación uniforme. Concretamente me refiero al régimen paralelo que está regulado en la Ley de Contrataciones del Estado y que tiene sus propias disposiciones y el Estado básicamente se rige por esas disposiciones y pretende, las instituciones estatales, pretenden sustraerse de la aplicación de la Ley de Arbitraje. Me parece inconveniente porque el Estado pretende tener con esta lógica una serie de privilegios que luego los utiliza para sustentar recursos de anulación, lo cual es altamente inconveniente para la seguridad jurídica. Un segundo problema que encuentro, que de hecho lo he confrontado y quienes han estado en el mundo arbitral lo han tenido, es el de la aplicación de la ley en el tiempo. Esta ley establecía que los arbitrajes iniciados al amparo de la vigencia de la ley anterior debían seguirse tramitando con arreglo a sus disposiciones. Sin embargo, esos arbitrajes, algunos de ellos, han terminado y han sido laudados cuando la nueva ley estaba en vigencia. Entonces, los tribunales arbitrales han actuado con la lógica de ese precepto y han laudado de acuerdo a las disposiciones anteriores. Pero cuando los recursos de anulación de esos laudos han sido presentados al Poder Judicial, el Poder Judicial no ha aplicado la ley anterior, sino ha aplicado la nueva ley. Ahora, esto podría ser simplemente una cuestión de forma, pero es que hay temas sustantivos que estaban involucrados en esa decisión. Por ejemplo, el plazo para impugnar un laudo, un recurso de anulación, en la anterior ley era 10 días, con la nueva ley son 20 días. Entonces la Corte estaba admitiendo recursos que, de acuerdo a la anterior ley, eran extemporáneos. En segundo lugar, la regulación de las causales de anulación no es idéntica en ambas leyes, pero el Poder Judicial estaba admitiendo las causales del artículo 63 de la nueva ley y no las causales del artículo 73 de la anterior ley, que en rigor eran las que debían esgrimirse.
En tercer lugar, habían arbitrajes que tenían pactado como condición de admisibilidad de la demanda la presentación de una fianza, pero con la nueva ley, todos saben, esa fianza ya no es un requisito de admisibilidad, sino es la condición para lograr en todo caso la suspensión de los efectos del laudo, pero eso no impide que la demanda de anulación sea admitida. Entonces la Corte ha leído la fianza con este nuevo efecto y no ha aplicado el efecto anterior. Entonces lo menciono porque se produce una intersección, una nebulosa, en la cual el arbitraje ha sido seguido con arreglo a determinadas reglas, los recursos que se han presentado contra el laudo de aclaración, no había exclusión desde luego, aclaración, corrección, etcétera, se han presentado con arreglo a la anterior ley, pero luego se presenta el recurso de anulación y el recurso de anulación sí es leído con arreglo a la nueva ley, ¿no? Hay casos que todavía están en trámite en el Poder Judicial y en donde precisamente se están discutiendo estos temas, y están algunos en la Corte Superior y otros en la Corte Suprema. Luego, hay un tema que, en mi experiencia personal, todavía es teórico, pero ya debe haberse presentado probablemente, que es la oportunidad en la cual se debe interponer un recurso de anulación cuando se dicta un laudo parcial. La nueva ley reconoce, digo reconoce porque siempre fue posible dictar laudos parciales, pero hoy día lo dice expresamente, dice: salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral decidirá la controversia en un solo laudo o en tantos laudos parciales como estime necesarios. Se pueden dictar laudos parciales y son muy convenientes además. Hay controversias en las cuales, por ejemplo, se está discutiendo una pretensión indemnizatoria y el quantum de la indemnización, pero primero tiene que establecerse si el daño fue causado por la persona a quien se le está pidiendo la indemnización. Entonces, perfectamente se puede separar los temas y decir: vamos a emitir un laudo parcial sobre la responsabilidad y sobre la existencia del daño. Y una vez que se establezca, si es que se establece, pasamos a determinar el quantum. De esa manera se ahorra tiempo, se ahorra costos, porque si se establece que no hay responsabilidad, entonces no se sigue con el quantum, nos ahorramos peritaje, nos ahorramos una serie de costos. Se dicta un laudo parcial. Pero resulta que el artículo 54 es el único que habla expresamente de laudos parciales. Luego el resto de artículos habla de laudos en general. Y dice: todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento. ¿Qué pasa si se dicta un laudo parcial y luego se sigue con el proceso para dictar un laudo final? La parte que perdió en ese laudo parcial tiene que decidir si en ese momento interpone un recurso de anulación o espera al laudo final y va con el laudo final. Yo tengo formación procesal porque también he litigado en el Poder Judicial y mi instinto sería: yo no voy a entrar en elucubraciones teóricas, ¿no es cierto? Porque si bien lo lógico puede ser esperar a que se dicte el laudo final para recién ir al recurso de anulación, me expongo a que de pronto me digan extemporáneo el recurso. Yo lo que haría es inmediatamente interpongo. No me parece lógico, pero si la ley no me está diciendo, no me está dando una solución, yo tomo la decisión de menor riesgo. Ahí yo creo que es muy importante no solamente un tema de jurisprudencia, yo creo que es muy importante una precisión legal, porque la jurisprudencia puede cambiar. Al fin y al cabo, el que no quiere correr riesgos va a tener que hacer algo al respecto. Luego, hay un tema que también lo tengo en el plano teórico, pero es un problema práctico que he tenido con la anterior ley. Y lo he tenido precisamente en un arbitraje en donde yo participaba no como árbitro, sino como abogado, y el doctor Avendaño integraba el tribunal arbitral. Ciertamente, respetando la confidencialidad, no menciono de qué se trataba, pero abstrayendo el asunto, básicamente lo que estaba en juego en ese arbitraje, uno de los temas que estaba en juego, era la notificación a una clase de demandados que no tenían domicilio conocido. Entonces, el gran problema en ese arbitraje era cómo procedemos para poner en conocimiento a estas personas que están comprometidas por la cláusula arbitral, que se ha iniciado el arbitraje y que tienen que apersonarse al proceso para hacer valer sus derechos. Entonces, en ese arbitraje, la verdad no me acuerdo, Jorge, si tú ya eras árbitro o te incorporaste luego, pero la decisión que se tomó al principio fue un edicto. Vamos a tomar la solución que está en el Código Procesal y vamos a hacer un edicto. Entonces se publicó un edicto en el Diario Oficial del Peruano y en otro diario, y se publicaron todos los nombres de las personas que estaban siendo llamadas. Esto era un arbitraje estatutario y por lo tanto era una cuestión que permitía llamar pues a un montón de accionistas, y como no es un contrato propiamente, no había un documento donde estuviera el domicilio de las personas, simplemente había que buscarlas. Estaban en el libro de el registro de acciones como accionistas,
pero no se sabía dónde estaban y dónde se les podía encontrar, pero no había forma de continuar con el arbitraje si no se les citaba, porque estaba en juego la relación jurídica material, y desde el punto de vista procesal lo que se espera es que la relación jurídica material tenga correlato con la relación jurídica procesal, si no, falta una pata en la mesa y entonces el tribunal no puede seguir adelante. Entonces se optó por el edicto, pero generó controversia porque hubieron artículos al respecto que comentaron, bueno, pero un edicto está violando el deber de confidencialidad porque está revelando pues a todo el mundo en el periódico que hay un arbitraje que tiene estas características. Habría que ver cuáles son los alcances de la confidencialidad, pero en todo caso había una discusión ahí. Pero es una discusión que no está resuelta en la nueva ley de arbitraje, porque la ley de arbitraje actual básicamente ha mejorado la posibilidad de notificar los actos procesales del arbitraje, pero siempre y cuando se conozca algún tipo de domicilio. Entonces ahí es donde se ha producido la flexibilización, pero donde no se sabe el domicilio, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo llegamos a esa persona? Y puede ocurrir, haciendo abstracción del ejemplo que ponía, puede ocurrir perfectamente que estamos por litigar una relación jurídica material que tiene varias partes, pero no hemos podido completar todas esas partes en el proceso arbitral. Entonces perfectamente una parte se puede oponer al arbitraje y dice, si bien no estoy sosteniendo que no hay convenio arbitral, yo no puedo permitir que el arbitraje continúe si es que la relación jurídica procesal no está bien compuesta, y tendría razón. Ya eventualmente el tribunal tendría que decir, bueno, efectivamente no podemos continuar en sede arbitral con esta discusión, a menos que vengan todos o sean debidamente notificados. Si son debidamente notificados, si no quieren apersonarse, ya es problema de ellos, pero por lo menos tienen que ser notificados. Pero también podría ocurrir que en ese caso el tribunal no asume jurisdicción, se va el tema al Poder Judicial, pero en el Poder Judicial una de las partes dice, no hay convenio arbitral, señor, yo no admito que esto vaya al Poder Judicial, y presenta una excepción y lo saca del Poder Judicial porque el artículo 13, me parece, que es 16 de la ley, establece que la sola interposición de la excepción tiene que ser amparada si es que se demuestra la existencia del convenio arbitral, con lo cual no habría una jurisdicción posible, ¿no? Otro caso que he identificado también relacionado un poco a estos temas es ¿qué ocurre si ya tenemos la composición correcta, el arbitraje empezado y una de las personas, por ejemplo, fallece, ¿no? Dios no lo quiera, pero fallece, pues, ¿no? Demandado, por ejemplo, debe plata, lo están ejecutando en el proceso arbitral, muere. Entonces lo lógico es que sus herederos pues ocupen su lugar. Eso en materia procesal civil es pan comido, o sea, es un tema de sucesión procesal, ¿no? Se busca a los herederos continúan, y si no hay herederos, curador. Esas son soluciones del Código Procesal, pero en la ley de arbitraje no hay esas soluciones. Sin embargo, buscamos al sucesor, es lo lógico. Ahora con el artículo 14 de la ley podemos involucrar y atraer al arbitraje a una serie de personas que aunque no hayan firmado, se benefician de los derechos que están en litigio o de alguna manera están participando en la ejecución de los contratos y entonces pueden ser parte del arbitraje. Pero resulta que el señor que ha fallecido no tiene herederos, no tiene hermanos, no tiene hijos, no tiene padres, nadie. ¿Y qué pasa con el crédito del demandante? ¿Cómo sigue este proceso? Porque en el arbitraje no se puede nombrar un curador, que yo sepa, no sé, lo pongo como una discusión, ¿cómo seguimos adelante? ¿Qué pasa con el crédito de este pobre señor? ¿No? Pongo el tema sobre el tapete, porque me parece que es un tema que, si bien no lo he conocido dentro de la aplicación de la nueva ley, sí me pasó con la anterior ley, y la anterior ley no tenía una solución, la actual tampoco. Pero son problemas que pueden perfectamente presentarse, ¿no? Y de alguna manera el Poder Judicial luego va a tener que tomar cartas en el asunto, porque si se sigue un arbitraje contra una persona que falleció y no hubo un sucesor procesal, luego eso va a dar lugar a un recurso de anulación, tomando como referencia el hecho de que no ha podido ejercer su derecho de defensa, y el Poder Judicial muy probablemente va a amparar una anulación de esa naturaleza. Bueno, lo dejo ahí, seguramente con las preguntas que vengan podremos ampliar un poco más los temas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ferrando, por su colaboración, su contribución. Y ahora vamos a escuchar las palabras de la doctora Ledesma, Marianela Ledesma. Buenas noches, mi agradecimiento al Centro de Conciliación
de la Universidad Católica, en especial a César Guzmán Marrón, mi saludo a Mario Castillo Freire y mi reconocimiento por su perseverancia en convocarnos a una cuarta jornada para volver a discutir de diferentes realidades que nos toca vivir en el tema arbitral. Me ha tocado esta noche referirme a algunas experiencias de los que se viene vinculando o viviendo en el ámbito judicial. Y desde ya agradezco el tema, porque al margen de ser natural por la actividad que desarrollo, me complace de manera especial entender que el arbitraje no es una zona estanco que vive nada más dentro de ámbito netamente privado y contractual, sino que también tiene áreas en las que se vincula con la actividad jurisdiccional en algún momento. Evidentemente que esas vinculaciones son limitadas, restringidas, pero al final y al cabo van a ser cercanías que va a ir desarrollando la actividad arbitral en 4 momentos que lo podemos graficar: el momento que se requiere una asistencia en cautela, del momento que se requiere una asistencia para actividad probatoria, del momento que se requiere un control de la jurisdicción hacia la actividad formal que han hecho los árbitros, y por último, cuando se requiere el tema de la executio, de la fuerza para hacer realidad lo que se laudó en este ámbito privado. Voy a comenzar refiriéndome a una de las facetas, y creo que en el tema arbitral. Al respecto, hay toda una interrogante que ya lo ha zanjado la Sala Suprema en el caso que vamos a referir, ¿no? Y que como ya está zanjado, hacemos referencia al caso, la casación y todo, ¿no? El tema pasa por preguntarnos si se vulnera la defensa por la falta de notificación del procurador público cuando está en discusión intereses del Estado, y sobre todo en un caso concreto que tocó vivir en el Gobierno Regional de La Libertad. La casuística refiere que frente a una acción que se venía ventilando por una sociedad, el Tayal del Sur, se notificó a la región de todas las resoluciones en el departamento legal que tenía instalada la región en su sede. La región sale, contesta, en ningún momento articula o alega alguna indefensión hasta que sale un laudo, evidentemente desfavorable, y es ahí donde la región dice la nulidad del laudo por indefensión, porque sencillamente la defensa que se realizó no se hizo vía procurador público, sino vía, de repente, a través de una defensa muy, muy funcional, de un funcionario de la propia región, ¿no? Al respecto, se trae a colación el artículo 47 de la Constitución, que hace referencia que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores. Y al final, la Sala Suprema termina zanjando este tema, argumentando las siguientes ideas. Si bien la ley de representación judicial, primigenia antes de la que sea derogada, de la 17.537, no contemplaba la posibilidad de la defensa en sede arbitral de los procuradores, que eso es un tema en cuanto a la temporalidad. La Suprema comienza señalando que resultaría desproporcionado la limitación que se pretende señalar, en este caso el gobierno regional, de solo restringir la intervención de los procuradores públicos a los conflictos en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Y entiende que esa restricción sería contraria inclusive contra el marco constitucional, en la que tiene una visión de defensa no restringida solo al ámbito judicial, ¿no? Para ello también hace referencia al tema de las funciones de los procuradores, que ha sido modificado por el decreto legislativo 1068, y en la que se hace referencia a que la defensa jurídica del Estado comprende a todas las actuaciones que la ley en materia procesal, arbitral y las de carácter sustantivo permiten, ¿no? Bueno, este caso es bastante interesante, la casación 1881 del año 2009, que es seguida por el Gobierno Regional de La Libertad con el Tayal Sur. El segundo punto que también nos llama la atención es plantear la interrogante sobre quiénes son los sujetos que están legitimados para impugnar. Comúnmente, en el ámbito jurisdiccional propiamente dicho, no solo las partes son las únicas que tienen la posibilidad de impugnar las decisiones, sino también lo pueden hacer los terceros.
Bajo esa lógica, ¿no?, cuando interviene la jurisdicción, que no solo puede ser provocada por obra de las partes, sino por los terceros, se planteó el caso de un tercero que quería impugnar un laudo arbitral y no había sido parte dentro de este laudo, ¿no? En ese sentido, la Corte Suprema reafirmó la posición, en este caso del tercero fue precisamente Produce, que planteó la discusión entre asesoría pesquera con la empresa Pescatún. La Suprema reafirmó lo siguiente, ¿no?, que según el artículo 63 de la nueva ley arbitral, el laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe, ¿no? En este caso, el tercero es quien plantea el recurso, teniendo en cuenta además el pacto arbitral, y reafirma que los terceros no pueden intervenir en la impugnación de estos laudos, y en todo caso, si se sintieran afectados por algún derecho que le pueda generar ese laudo, sería la vía constitucional el mecanismo hacia el cual tendrían ellos que hacer realidad ese derecho. El tercer punto que quiero compartir con ustedes es el tema de las materias no arbitrables, ¿no? En un caso en la que la Contraloría desestimó la autorización previa por un presupuesto adicional que se había realizado en una ejecución de una obra, se pretendió ingresar a la discusión arbitral, se ingresó a la discusión arbitral y en el ámbito judicial se señaló que y reafirmando también una posición de la Contraloría, que ella es la única que está llamada a las autorizaciones previas para la ejecución y pago de presupuestos adicionales, y que eso no es objeto de arbitraje tal como lo señala la propia ley especial, ¿no? Dice, si se permitiera el pago de las prestaciones adicionales en sede arbitral, aduciéndose que se está utilizando otra figura y además considerado estar sujeta al convenio arbitral, se estaría consiguiendo por la vía indirecta lo que la ley prohíbe de modo directo, es decir, que esta decisión no sea materia de arbitraje. El caso de Provías con ingenieros civiles y contratistas, que culminó de esa forma. Ahora, el otro tema está también vinculado con los recursos que se permite ejercer, ¿no? Clásicamente, tanto la ley derogada como esta ley permite que se pueda ir al recurso de casación siempre y cuando el laudo se hubiera declarado nulo, total o parcialmente. Paralelamente, tenemos que recordar que el artículo 384 que regula la casación en el Código Procesal ha sido derogado, lo que permite ahora sostener que solo la casación es invocada por un tema de legislación especial, Decreto Legislativo 1071. Muy bien, pero hay la situación que cuando se plantean recursos de anulación en sede judicial, son rechazados liminarmente la improcedencia de plano del recurso de anulación, ¿no? Y en esos casos, cuando el rechazo es liminar, lo que aspira este litigante es por lo menos provocar una apelación frente a ese rechazo. Sobre esa situación tampoco hay una posición uniforme en la propia Corte Suprema. Hay posiciones que admiten una apelación sobre el rechazo preliminar y hay otras que solo admiten la casación bajo el supuesto de la nulidad del laudo, sea total o parcialmente, ¿no? La Corte Suprema ya en una casación ha señalado lo siguiente, ¿no? Que si bien es cierto que puede indicarse que la citada regulación del recurso de casación como único medio impugnatorio está referida a la impugnación de la resolución que resuelve en definitiva el laudo, más no de las resoluciones que se dicten al inicio y al desarrollo del proceso, dice, estas últimas podrían ser impugnadas mediante recurso de apelación. También es cierto que dicha interpretación no guarda congruencia con la ley especial, toda vez que el Supremo Tribunal no puede actuar en sede casatoria respecto de lo resuelto en primera instancia por la Corte Superior y a su vez, en el mismo proceso, en sede de instancia revisoria, vía apelación. Por lo menos es un criterio que maneja una sala que no admite apelaciones sobre las improcedencias de los recursos de anulación, frente a otras salas que sí admiten. Y también, sin ir muy lejos, también se debe precisar el tema de las quejas, ¿no? Frente a las denegatorias de apelación, también es frecuente percibir las quejas por las denegatorias de las apelaciones frente al rechazo liminar de las anulaciones de los laudos, ¿no? Criterios que sí, de los casos que he revisado,
la tendencia es a no conceder la queja por denegatoria de apelación. El otro caso que también sí hay que hacer presente es que sí la Suprema puede conocer en casación, no necesariamente laudos declarados nulos, también conoce situaciones en las que esté vinculado con la ejecución de los laudos, ¿no? La denegatoria de la ejecución sí es un tema que maneja la Suprema para intervenir. No, véase el caso de la casación 1658 del 2007, en la que la Sala de la Suprema declaró fundada una casación por haberse denegado la ejecución de un laudo por estar sustentada en una documentación inexistente en el proceso, pese a que el colegiado superior afirmó que se encontraba adherida en autos, sin embargo esa información era falsa. Otro tema que hasta ahora tampoco tiene una posición unánime por parte sobre todo de los que recurren a invocar la impugnación en sede judicial es el tratamiento de la impugnación vía acción o vía recurso para cuestionar un laudo, ¿no? Si bien la ley derogada y la actual legislación sostiene que los laudos deben ser impugnados vía recurso, es una práctica constante leer y apreciar intervenciones de abogados que ubican esta intervención no como un recurso, sino como una acción, a tal punto que cuando los recursos son interpuestos fuera del plazo, los cuestionamientos que invocan es a las excepciones por caducidad, como si se tratara de un cuestionamiento vía acción y no de un recurso, ¿no? Al respecto, la Suprema no ha zanjado, por lo menos no ha tenido un pronunciamiento expreso al tratamiento, si es un recurso, si es un laudo, pero sí hay una casación del año 2007 en la que sí la Suprema hace una expresa reafirmación a que los laudos son tratados vía recursos, ¿no? Y la casación es la que a continuación señala, y lo voy a leer porque me parece bastante interesante por la posición que fija, dice: no debe soslayarse que lo contemplado por la ley arbitral es un recurso de anulación contra el laudo, sustentado en causales taxativas en dicha ley, y no una demanda de anulación del laudo ante el mismo órgano jurisdiccional, toda vez que el laudo arbitral es producto de la jurisdicción arbitral, tiene rango constitucional. De ahí que, de un lado, el laudo es definitivo y tiene el carácter cosa juzgada y de conformidad con la ley especial, y de otro lado, el recurso de anulación solo faculta al órgano jurisdiccional a la revisión de su validez conforme a las causales previstas en la ley, sin entrar al fondo de la controversia, ¿no? Ingresando a la fase de la ejecución que se da en los laudos en sede judicial, encontramos algunas situaciones un poco preocupantes, sobre todo cuando se refiere a la ejecución de laudos en sede arbitral, que nos lleva a plantearnos sobre los límites que debe tener un árbitro para la ejecución de sus propios laudos, ¿no? El caso se refiere a una deuda de una sociedad conyugal, y como evidentemente la sociedad conyugal no cancelaba o no la obligación, el árbitro único decidió declarar la disolución y liquidación de esta sociedad conyugal deudora, en atención a sus facultades de ejecución. Señalaba el árbitro que esa resolución de disolución y liquidación había adquirido la calidad de cosa juzgada, tenía un carácter jurisdiccional y por lo tanto la entidad administrativa Indecopi tenía el deber de acatar la decisión arbitral en cuanto a haber disuelto la sociedad conyugal. Bueno, Indecopi no tuvo otra alternativa que contestar a este pedido del árbitro, diciendo de que solo el juez ordinario es que tiene la facultad prevista del artículo 692 y en todo caso solo el juez ordinario es el que está llamado a iniciar o a pedir el tema de la disolución y liquidación de una sociedad, y no le corresponde al árbitro a pesar de la función que pueda invocar realizar. No le quedó otra alternativa que al árbitro tener que recurrir al ámbito judicial para solicitar al juzgado comercial que requiera a la sociedad conyugal, bajo percibimiento, que el juzgado ratifique la disolución y liquidación que ya él declaró mediante resolución arbitral y que en consecuencia
remita copia y certificado de los actuados a Indecopi. Es un proceso que todavía no termina, así que me voy a reservar de seguir comentando el tema al respecto. Un tema que sí es súper preocupante, que se viene dando en los ámbitos de los juzgados comerciales y que inclusive ha provocado una discusión en el primer pleno comercial de los juzgados comerciales, es la contratación, es los laudos con efectos frente a terceros. Si bien el artículo 14 permite extender los efectos de estos laudos para los derechos que puedan tener estos terceros, no hay que confundir lo que se refiere a los contratos con efectos frente a terceros, como podría ser el contrato en favor de tercero, el contrato por una persona a nombrar, el contrato con garantías prestadas a terceros, ¿no? O contrato con efectos protectores a terceros, de la ejecución de laudos frente a terceros. Yo me voy a referir a este último tema porque ha sido un tema bastante recurrente en la judicatura, sobre todo en el ámbito comercial, encontrar mismos notarios, los mismos árbitros, la misma modalidad y el mismo tema de discusión que ha provocado este comentario, ¿no? Se trata de personas que compran inmuebles ocupados y como parte del contrato pactan un convenio arbitral para que en el supuesto que el que ha transferido el bien no logre entregar el bien desocupado en determinado plazo, se tenga que ingresar a la ejecución vía arbitral. En efecto, transcurre el tiempo, no entregan el inmueble, se inicia el procedimiento arbitral con el mismo árbitro, que es el árbitro muy conocido en los juzgados comerciales, que aparecen ahí, y al final siempre este árbitro termina laudando lo siguiente, ¿no? Los casos que le pueda corresponder, ¿no? Ordenando que dentro del plazo de 5 días de notificado el presente laudo cumpla con entregar la posesión efectiva de la finca. Hasta ahí no hay mayor problema. Y si no se verifica la entrega y posesión efectiva del inmueble dentro del término antes señalado, se proceda al lanzamiento de los demandados. Pero no solo de los demandados, sino de los terceros que ocupen el área referida en la ejecución judicial de conformidad con el 690. Esto es vía arbitraje. Lo que se hace es obviar ahora un proceso de discusión de repente frente a un precario o frente a un arrendatario, ¿no? Por el nuevo adquiriente del bien. Entonces, esto ha provocado que exista dos posiciones encontradas en los juzgados comerciales en relación a si la ejecución del laudo arbitral puede afectar a terceros quienes no han participado en dicho procedimiento arbitral. Hay una posición que dice que sí debe afectar siempre y cuando se cumpla con un requisito que es notificar bajo los alcances del artículo 690 a este tercero. Y hay otra posición, que es la minoritaria por cierto, que señala que para nada se le debe notificar, ni involucrar, ¿no? Ni vincularse a este tercero que no ha participado para nada en ese procedimiento arbitral. Y que los efectos, en todo caso, del procedimiento arbitral solo vincula a las partes a las que se sometieron en ese convenio. Bueno, debo señalar que la posición minoritaria, que esta última posición es la minoritaria, y bueno, y es la que yo comparto, y por lo cual voy a desarrollar algunas ideas al respecto, ¿no? Por mi parte considero que la vinculación arbitral solo puede unir a las partes que se han comprometido y que han participado de este convenio arbitral, y por cierto, que están vinculadas en el laudo, ¿no? Sin embargo, terceros que puedan ser afectados con la ejecución de ese laudo no podría ser motivo de ser comprendidos en estos procesos de ejecución. La primera idea es que el artículo 14 de la propia ley arbitral permite la extensión de terceros, sí, pero de terceros quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato según sus términos, situación que no sucede con un tercero que ocupa en el cual más bien el derecho estaría restringido al obligarle a tener que ser lanzado si es que no entrega el inmueble dentro de los plazos que se ha señalado. La ausencia del tercero en el proceso arbitral determina la inaplicación del laudo y esta inaplicación no puede ser convalidada o superada con la simple notificación del artículo 690. Tercero, porque la afectación del tercero, porque se afecta a derechos fundamentales del tercero, a la defensa, a la prueba,
¿no? E inclusive los recursos que puede interponer este tercero en la misma sede judicial, en ese proceso de ejecución que se pretende hacer, son tan restringidos que la única oposición que podría generar es cumplir el mandato, ¿no? Que es lo que permite la ley especial. Y por último, lo que se estaría legalizando acá es vía indirecta la ejecución del laudo a terceros, lo que no se puede hacer por la vía directa, esto es, laudar respecto a terceros. Lamentablemente yo no comparto, pero el primer pleno jurisdiccional de los juegos comerciales ha asumido la posición de convalidar la ausencia de los terceros en los laudos arbitrales con la simple notificación al artículo 690. Quisiera nada más, terminando mi intervención con estas conclusiones, son 5 conclusiones que me permito compartir. La primera es que de todos los casos que hemos podido apreciar en la experiencia judicial, se reafirma el tema de la autonomía privada de las partes y el control post laudo que hace la jurisdicción sobre la actividad arbitral. Segundo, hemos apreciado que lamentablemente no se ha definido lo que es el tratamiento de las impugnaciones vía recursos o vía pretensiones autónomas, sobre todo en el desarrollo de los abogados que recurren a estas impugnaciones. Tercero, invocaría o podría colegir que se exigiría una mayor reflexión de los árbitros, sobre todo cuando ingresan estos a la ejecución de sus propios laudos, para evitar ingresar a áreas o colisionar con funciones que están ajenas a su función arbitral, como señalé hace un momento. Cuarto, se reafirma la mínima intervención de la jurisdicción hacia el arbitraje. Y por último, manifiesto la preocupante afectación a la tutela de los intereses fundamentales cuando se refiere a la ejecución de laudos contra terceros, como es el caso que estoy comentando en los juzgados comerciales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ledesma, por su interesante disertación. Y ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar al doctor Alfredo Bullard. Bueno, en primer lugar agradecer al Centro de la Católica, particularmente a César, a Mario por el apoyo constante a este evento que creo que es importante y que se ha vuelto tradicional. Me habían pedido que hablara sobre el control judicial del arbitraje y traía algunas ideas para compartir con ustedes. Las intervenciones, sin embargo, de mis colegas en la mesa me han generado me han parecido expresiones muy interesantes que han tocado puntos realmente relevantes, con lo cual voy a tratar de achicar un poco mi exposición para comentar algunas de las cosas que se han señalado y que creo que muestran justamente los puntos en los que tenemos que trabajar en términos de la aplicación de la ley. Bueno, en primer lugar, me han pedido que hable del control judicial y en consecuencia los jueces están en la ley de arbitraje por 2 razones, para colaborar o para controlar. No voy a hablar de la colaboración, no voy a hablar del apoyo en la ejecución, no voy a hablar de la ejecución, eventualmente el apoyo en la ejecución de una cautelar. La ley ha restringido bastante las facultades de colaboración de los jueces. Me voy a referir al control, donde también la ley ha reducido bastante o ha perfilado bastante, de manera bastante clara, una limitación a la capacidad de control de los jueces, ¿no? Que en realidad se origina en jurisprudencia básicamente del Tribunal Constitucional anterior a la ley. Y es bien interesante, yo les cuento de alguna manera los chismes del origen de la ley. La ley se origina a finales del gobierno de Toledo, cuando se designa una comisión técnica que tuve la suerte de presidir, para plantear una serie de reformas a la ley. Es decir, era para plantear reformas. Y en la primera reunión que tuvimos con el ministro Tudela en ese momento, el ministro nos cuenta un poco de dónde venía la preocupación. Y su preocupación principal era alguna jurisprudencia que se estaba dando en el Poder Judicial vinculada a intervención o afectación en el arbitraje, ¿no? Y básicamente se estaba refiriendo a los famosos casos Canto Arias, Algamarca, el tema de las algamarcas que fue tan sonado y tan discutido.
y que era parte de la preocupación. Evidentemente ya no se podían resolver los temas de esos casos que estaban en trámite, pero sí de plantear mecanismos para que eso no volviera a ocurrir. Y esa era básicamente la preocupación que motivó que se creara la comisión. La comisión entregó un proyecto de reformas urgentes, le dieron solamente 6 meses, porque ese era un poco el encargo. Se entregaron una reforma en la que se modificaban, si no recuerdo mal, 14 artículos de la ley, básicamente centrados en resolver estos problemas, en los problemas de intervención de los jueces. La comisión, sin embargo, decidió, ya sin nombramiento, seguir reuniéndose para trabajar en una reforma de leyes, de la ley completa, ¿no? Y una de las cosas que me encargó la comisión en mi condición de presidente de Fenestrao, porque ya no era presidente, ya se había acabado mi nombramiento, era ir a visitar a los ministros de turno para decirles, por si acaso estamos trabajando, porque nos gusta trabajar en este tema, sin perjuicio de que ustedes tienen este proyecto de leyes urgentes. Y la comisión que elabora, en realidad es una comisión que no tiene nombramiento. Más bien dicho, que tuvo nombramiento, pero que este había expirado, y que tuvo la suerte de conseguir que se abriera una puerta para la aprobación de la ley con las medidas legislativas, la delegación de facultades legislativas para la implementación del TLC, sumado a una suerte adicional que poca gente conoce, y es que en esos momentos yo llamaba a Charo Fernández, que era la ministra, para reunirme con ella. Era una persona bastante ocupada, porque no estaba de ministra en ese momento, y para suerte, aunque suene raro, mi hija se luxó el brazo, y yo fui a la clínica ese día con tanta suerte que a la hija de la ministra se le había luxado el pie, y nos encontramos esperando los rayos X en la misma cola, en la clínica del Golf, y ahí pudimos hablar de la ley, y ahí surgió la idea de que se viera a través del TLC, y así se aprobó. Claro, nos quedaban 2 semanas, creo, para que vencieran las facultades, se aceleró el trabajo y finalmente se aprobó la ley. Pero toda esta historia en realidad viene para contarles que el origen de la nueva ley fue la preocupación por el control indebido o excesivo del Poder Judicial sobre las actividades arbitrales. Y aquí hay una idea central que comentaba el otro día en el taller, que me pidieron también, que estaba vinculado a este seminario, que es el carácter inevitable del arbitraje. Donde funciona el arbitraje, funciona porque es inevitable. Porque una vez que se pacta el convenio, no se le puede parar. Si se le puede parar, el arbitraje no funciona. Así de simple. Y así ocurre en todos los países. En los países donde hay mecanismos para parar el arbitraje, no funciona. En los países que tenemos legislación y jueces que entienden que esa legislación no permite parar el arbitraje funciona. Y es lo que ha pasado en el Perú. El arbitraje funciona porque el Tribunal Constitucional ha dicho que el arbitraje no se puede parar. Y ha dicho que los árbitros pueden rechazar la intervención, que no es otra cosa que el control indebido de los jueces de la actividad. Y ha dicho, todo control es, y esa es la regla, ex post al arbitraje. No hay control ex ante ni durante. El control es ex post. Y a partir de ahí, el recurso de anulación es el único recurso que se puede interponer para controlar, y eso ha sido muy claro en el artículo 4 de la ley al cual Enrique hizo referencia hace un momento. Y el artículo 4 recoge el principio con una claridad meridiana y lo dice con todas sus letras, pero en el fondo es un gran resumen de los casos Salgamarcas y Cantuarias. Lo que dice el artículo 4 es resumir en el punto, el artículo 3, en el punto 4. Ninguna actuación ni mandato fuera de las actuaciones arbitrales podrá dejar sin efecto las decisiones del tribunal arbitral, a excepción del control judicial posterior mediante el recurso de anulación del laudo contemplado en este decreto legislativo. Cualquier intervención judicial distinta dirigida a ejercer un control de las funciones de los árbitros o interferir en las actuaciones arbitrales antes del laudo está sujeta a responsabilidad. Y lo dice clarísimo. Y ese es el principio central, lo cual convierte el control judicial en una etapa muy importante, pero posterior. Y durante la vida del arbitraje hay solo una excepción que podemos discutir si es un control de los jueces, que es la excepción, curiosamente se llama excepción, la excepción de arbitraje, que es cuando se plantea la excepción de arbitraje y por un momento se abre una ventana para que el juez que ve la excepción, es decir, yo planteo ante el juez una demanda que una de las partes sostiene debería ir a arbitraje porque hay convenio arbitral, en ese momento se le abre una ventana extraña al juez para poder tomar una decisión que puede parar el arbitraje, que es resolver la excepción y decir, no señor, yo soy el competente. La única excepción, el único caso. Y solamente cuando el convenio es manifiestamente nulo, nada más.
y manifiestamente nulo, como dijo Fernando Cantuarias en la discusión de la comisión, quiere decir, según la Real Academia Española, que se cae por su propio peso, cosa que me llamó la atención. Me entré en la computadora y no decía eso, pero bueno, explica muy claramente lo que quiso decir, que se cae por su propio peso, que es clarísimo que ese convenio no tiene vigencia, porque ¿qué? Lo firma un niño de 7 años, pues, entonces no puede ser, eso no puede ser arbitrable, ¿no? Y esto ha generado, yo creo que Perú, donde tanto rajamos del Poder Judicial, sin embargo, el Poder Judicial es reconocido como alguien que ha respetado y entendido la importancia del arbitraje. Los temas que nos planteaba la doctora Ledesma son clara expresión de ello. Podemos discrepar con algunos, pero uno ve una preocupación y un entendimiento básico de los principios más importantes del arbitraje. Yo discrepo de algunas de las cosas que se han decidido, pero en general no puedo decir en ningún momento, y no lo digo en ningún fuero, que el Poder Judicial no tiene por principio respetar el arbitraje, y lo hace, y lo respeta, y yo creo que esa ha sido realmente buena parte de la explicación del éxito del arbitraje en el Perú, ¿no? El artículo 62 es categórico en limitar el único recurso impugnativo, el único mecanismo de control que tienen los jueces sobre los árbitros. El artículo 62 hace una enumeración, y les cuento la redacción del artículo, les voy a leer la parte pertinente del 62. El 62 dice, hablando de la anulación, el recurso se resuelve declarando la validez o nulidad del laudo, está prohibido bajo responsabilidad pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral. Redundante a propósito. Cuando se estaba redactando se decía, ¿qué se les puede ocurrir? Claro, controlar el contenido es controlar, por ejemplo, o más bien dicho, controlar la interpretación es controlar el contenido del laudo. No, pero di interpretación, di contenido, di criterios, di motivaciones, di todo, porque si no lo dices, a alguien se le ocurrirá una palabrita y de repente por ahí se les va a ocurrir alguna que no está acá y por ahí tratarán de ampliar el alcance del recurso de anulación. Pero acá claramente se señala que aquí no se discuten, por ejemplo, las motivaciones. Las motivaciones no son discutibles. Lo único que podríamos admitir es un laudo que no está motivado, y cuando digo no está motivado es que está en blanco. O sea, resuelve, pues nada más, y no dice por qué resuelve. El único caso, porque claro, ahí hay ausencia de motivación. O sea, pero no puedes discutir el contenido de la motivación por más malo que sea. Y eso, la ley es bastante clara, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del recurso de anulación? Yo siempre digo esto porque creo que es la mejor forma de entenderlo. El objetivo del recurso de anulación es proteger el convenio arbitral, es decir, proteger el acuerdo de las partes. Cuando ustedes ven las causales, todas las causales, quizás con la única excepción de una de las causales, a lo que se refieren es, oye, este arbitraje no fue como se pactó. Y como no fue como se pactó, se anula. Ese es el sentido. ¿Y a qué se refiere eso? Vean ustedes las causales. Primera causal, convenio nulo. Claro, si no se pactó, entonces no puede haber arbitraje, entonces se anula. Pero es porque no se está respetando la voluntad de las partes, porque no hay voluntad de las partes, ¿no? Falta de notificación, pero claro, es una regla que todos saben que me tienen que notificar cuando comience el arbitraje. Si no se cumplió con esa regla, nulo, ¿no? No se ha podido ejercer sus derechos, pero claro, como bien dice Park, que es un autor muy conocido en arbitraje, él siempre dice, está implícito en el convenio arbitral el error de los árbitros. Es decir, aceptamos que los árbitros se pueden equivocar. Las partes pactan sabiendo que los árbitros se pueden equivocar. Lo que no pactan es que no se van a poder defender. La esencia del convenio arbitral no es que los árbitros no se equivocan, es que vamos a poder defender frente a los árbitros. Eso de ahí es parte del pacto y se respeta a través de la causal de anulación, que puede anular el laudo porque no se notificó o por no se permitió defenderse. Porque, y este es el más claro, porque la composición del tribunal o las actuaciones no se han ajustado a las reglas pactadas por las partes, ¿no? La no arbitrabilidad es el único caso donde uno podría decir no es el pacto. De alguna manera sí es el pacto, porque si algo no es arbitrable, lo que estás diciendo en el fondo es que ese pacto no puede funcionar, no puede operar. Las partes no podían pactar eso y por eso es que no se arbitra. Porque se pactó, porque se arbitró, se laudó fuera del plazo pactado. En realidad el convenio arbitral es protegido a través de la causal de anulación. Y cuando el juez mira la causal, en realidad lo que está diciendo es, ¿este arbitraje respetó lo que las partes pactaron o no? Porque si no lo respetó, lo anulo, ¿no? Y claro, ahí por eso es que yo sostengo que no se deben revisar las motivaciones, salvo un caso, que las partes hubiesen pactado
Yo pacto que el laudo esté debidamente motivado. Ahí sí, porque es una regla pactada y entonces usted no cumplió con la regla que pactamos y entonces yo sí puedo anular en ese caso. Y básicamente con eso acabaría, de manera muy resumida y volándome algunos puntos, lo que pensaba hablar. No sé cuánto tiempo me queda. 5 minutos, entonces eso me da tiempo para tocar algunos de los temas que se han mencionado y que me han parecido muy interesantes y que creo que vale la pena tocar. Uno muy breve, que lo mencionó Enrique, y es esto de la aplicación de las reglas de anulación de la nueva ley a los arbitrajes iniciados con la antigua ley. Y les soy sincero, yo la primera vez que vi la resolución, la primera que salió, que dijo, no, los requisitos de anulación son los que establece la ley nueva, no los que establecía la ley bajo la cual se dio el arbitraje, se equivocaron, no han entendido. Pero después revisé la ley y los jueces tenían razón. Porque lo que dice la ley de arbitraje, y ahí, no sé si se nos pasó o lo quisimos hacer a propósito, no lo sé, pero efectivamente lo que los jueces decían era lo correcto. Dice, se rige, la antigua ley rige las actuaciones arbitrales, así lo dice. No dice las actuaciones procesales derivadas del arbitraje. Y los jueces correctamente están diciendo, y las normas procesales entran en su vigencia de manera inmediata. Entonces ya entraron en vigencia. Que tendrán problemas porque de pronto el recurso de anulación, el arbitraje no se siguió de acuerdo a algún problema que ahora la ley menciona, puede ser. Y habrá que resolverlo jurisprudencialmente. Pero en principio, entendería yo que en base a lo que dice la ley es correcto. Y en consecuencia, por ejemplo, exigir la fianza para esos arbitrajes, la nueva fianza que se establece la ley, parecería la decisión correcta, solo para poner un ejemplo. Laudos parciales y anulación, ese es un tema interesantísimo que Enrique también trajo a colación y que la verdad ha generado en la doctrina y en la práctica discusiones interminables, que explican por qué, a pesar que la comisión vio el problema y supo que había un problema de anulación, no se pronunció expresamente, salvo un caso. Hay un supuesto en el cual sí se hace mención a un caso de laudo parcial y cómo debe resolverse. Lo que pasa con los laudos parciales es que hay laudos parciales y laudos parciales, y son laudos muy distintos. Un laudo parcial puede ser, por ejemplo, o un conjunto de laudos parciales pueden darse en el supuesto que Enrique mencionó, que es el ejemplo más común. Oye, esta discusión es muy complicada porque hay que nombrar un perito para calcular los daños, pero ¿para qué vamos a hacer trabajar al perito, si después la demanda va a ser infundada porque no hay daño, o porque no hay causalidad, o porque no hubo culpa, o sabe Dios por qué razón? Entonces, hagamos primero la decisión de si hay o no hay, si no hay o no responsabilidad, para recién ahí nombrar al perito y que el perito pues nos diga cuánto nos cuesta, porque hay peritos que te cobran. El otro día en un arbitraje internacional, un perito cobró $600.000. O sea, ya te puedes ahorrar $600.000 que no le sobran a nadie si es que efectivamente evitas el peritaje porque vas sobre el tema de fondo. Entonces, por supuesto es un arbitraje internacional, o sea, acá el perito cobra $600.000 y lo meten preso. Pero bueno, cuando uno tiene un laudo de ese tipo, parece bastante lógico que en realidad no tiene sentido ir a la anulación. No tiene sentido ir a la anulación del primer laudo hasta que no se resuelva el segundo. Porque recién con el segundo laudo es ejecutable el arbitraje. Y entonces ahí, claro, la anulación está para que no me ejecutes cuando yo puedo cuestionar lo que has resuelto. Pero ¿qué ocurre con laudos parciales? Porque el caso es muy complejo. Imagínate que tengo un caso de 58 pretensiones, que los he visto. Con 58 pretensiones, hay algunas que pueden ser más urgentes que otras, por más que son autónomas, independientes. No es que yo tengo primero que decir una cosa para poder decir la otra, sino que una se refiere a una parte de la obra, la otra a otra parte de la obra. Y decido la primera parte, de repente las más gruesas, las más grandes, etcétera, por alguna razón. Resuelvo y esos laudos son ejecutables. Esos laudos, o sea, ya resolví, miren, esta obra se cayó un puente, se rompió una cantarilla y se ahogó un obrero. Bueno, entonces tenemos 3 hechos distintos y tenemos que determinar la responsabilidad. Veamos primero la caída del puente, que es el más importante. Entonces discutimos la caída del puente, el efecto económico de la caída del puente, resolvemos y ya, hay un laudo, ejecútelo. Voy a resolver las otras cosas, pero eso ya es ejecutable. Entonces, si eso es ejecutable, tiene que ser anulable. Tengo que poder iniciar la anulación, porque si no, no me lo puedes ejecutar. La lógica es que la anulación opera como una forma de decir, bueno, lo que se va a ejecutar finalmente es lo que se puede ejecutar.
¿no? Y en todo caso tendría yo posibilidad de presentar mi fianza para la anulación, para que se suspenda la ejecución, pero ni siquiera tengo esa posibilidad porque ocurre que van a esperar hasta el final. Entonces, ahí hay que diferenciar un cierto caso de laudos parciales, y les estoy poniendo una casuística que es limitada. En realidad la casuística es mucho más amplia. El único caso al que yo hacía mención es porque también los laudos que resuelven, por ejemplo, excepciones, son laudos que son conocidos como laudos de jurisdicción. Son laudos también, son laudos parciales. Cuando yo declaro fundada una excepción, una oposición a arbitraje, ese es un laudo. Y ese laudo parcial sí tiene un tratamiento particular en ciertas circunstancias. Si el laudo es declarado, perdón, si la excepción, por ejemplo, es declarada fundada y ya se acabó el arbitraje, entonces en ese caso, bueno, ya me voy a anulación de frente, si ya no hay nada más que hacer. Pero ¿qué ocurre cuando la excepción declara, el laudo parcial declara infundada la excepción? Entonces va a continuar el arbitraje. Ahí no tiene sentido esa anulación. Ahí la ley te dice claramente, en ese caso tienes que esperar hasta el final. En ese caso, espera al final para poder plantear la anulación al final de la... Es el único caso, porque era el único caso realmente claro. Lo otro era entrar a una discusión casuística bastante complicada y se prefirió dejar, como es sabio hacerlo, a la jurisprudencia. El caso del procurador. Este tema es un tema que ya lo he visto en algunos casos y que se ha planteado. Y yo ahí sí discrepo con el criterio seguido por la Corte, ¿no? Porque yo entiendo que la Constitución dice que la defensa se hace a través de los procuradores públicos, pero eso es un problema que el Estado tiene que velar. Yo que demando al Estado no tengo por qué estar velando porque eso se cumpla. A eso habrá responsabilidad, meterán a la cárcel al ministro, lo que uno quiera. Yo notifico en el domicilio señalado en el contrato. El que se notifica en el señalado en el contrato. Ahora, si el funcionario público no hace su trabajo de llamar al procurador y decirle que hay un caso, yo no tengo, o sea, bajo esa regla, si yo notifico al procurador y el procurador no se persona, entonces también estoy violando el derecho de... No, eso no tiene ningún sentido. En mi opinión, no tiene ningún sentido, ¿no? Distinto será si le dice, señor, la parte del ministerio le dice, señor, notifica al procurador, por favor, bueno, ya bien. Pero si tú no te defiendes, ¿por qué yo, árbitro, tengo que defenderte? Yo dejé la notificación donde el contrato dice que la tengo que dejar. No dice que lo tengo que dejar en otro lugar. Claro, ahora se han agarrado de ese tema para anular una serie de... Y con esto termino para el tema de los terceros. Yo creo que acá hay una confusión muy grande que se deriva de pensar que el arbitraje es una jurisdicción. Bueno, la Constitución dice que es una jurisdicción, pero no es una jurisdicción en el sentido de la jurisdicción judicial, es una jurisdicción diferente. La propia Constitución lo dice. No recuerdo exactamente el texto de la Constitución, pero la Constitución dice más o menos lo siguiente: es una garantía de la administración de justicia la unidad e integridad de la actividad jurisdiccional. No existen fueros privativos o independientes, no recuerdo la frase, con excepción de militar y arbitral. ¿Qué quiere decir? Que sí existen unas jurisdicciones diferentes. Y esas jurisdicciones tienen que obedecer a la naturaleza de esas jurisdicciones, que no son iguales a la jurisdicción común. Si bien algunos de los principios les son aplicables, otros no les son aplicables. De hecho, para ponerles un ejemplo, es una garantía de la función jurisdiccional a doble instancia que no existe en el arbitraje. No existe en el arbitraje. Claro, ustedes me dirán, ¿el recurso de anulación? No, el recurso de anulación revisa unos aspectos, pero sobre el fondo no hay doble instancia. Y eso es porque el arbitraje tiene una naturaleza particular. Entonces, si uno entiende bien esto, uno tiene que darse cuenta que el arbitraje no sirve para cualquier cosa, sirve para algunas cosas. El arbitraje no sirve para resolver problemas de personas que no han firmado el convenio arbitral. La única excepción es la incorporación de partes no signatarias, que no es que sean terceros, y ese es un error. El artículo 14 no se refiere a terceros, se refiere a partes no signatarias. ¿Y qué es una parte no signataria? Es una persona cuyo consentimiento arbitral se ha expresado de una manera diferente. Eso es lo que es. Pero tiene un consentimiento para arbitrar. O sea, los casos, por ejemplo, de empresas vinculadas, que claro, no firman, pero ejecutan el contrato. Claro, a través de la ejecución ha manifestado su voluntad de ir a arbitraje. Eso es lo que ha hecho. Pero no es que sea un tercero el arbitraje. Pero el señor que ocupa un inmueble, ¿no? Que no está, digamos, no tiene convenio arbitral. Además, estos casos son realmente casos para sacarle la vuelta a lo que ocurre, que esa persona está ahí y entonces para sacarlo hacen un arbitraje para sacarlo. Ese señor
no se le puede aplicar el artículo 14 por dos razones. Primero, porque no es el supuesto del artículo 14. Y segundo, porque el artículo 14 no es para la ejecución. El artículo 14 es para llamar a alguien a un arbitraje, para que entre al arbitraje y se defienda en el arbitraje. Y tampoco tiene sentido que yo lo notifique, porque los árbitros no tienen jurisdicción sobre esos terceros. No la tienen porque la jurisdicción nace de un contrato. Y esos señores no tienen contrato. Entonces no pueden ser traídos a ese arbitraje. Entonces, ¿qué? ¿Están fregados? No, no están fregados. Porque tienen una salida muy sencilla. Señor, el laudo a mí no me es oponible. A mí usted no me lo puede ejecutar. Porque yo no estoy obligado por ese laudo, porque no estoy obligado por el convenio ni por el contrato que lo originó. Y entonces la respuesta ahí, ante ese problema de un tercero, es simplemente, si es un tercero real, no es que tú lo notificas. Cuando lo notificas estás violando la ley de arbitraje, porque estás trayendo a... Y además, así lo notificaras, y así fuera válido. Ese tercero te dirá con todo su derecho, y señor, ¿y quién nombró a este árbitro? Yo no lo he nombrado. Entonces no me pueden a mí incluir en este tema. Me queda un minuto, pero ya no lo voy a usar. Muchas gracias. Bueno, señores, vamos a darle la palabra a cada uno de los intervinientes, expositores de hoy, para que hagan algún comentario, en fin, que expresen su conformidad o disconformidad con algunas cosas que se ha dicho. Entonces le ruego al doctor Ferrando que haga uso de la palabra. Brevísimos comentarios. Sobre la discusión de si la Corte Superior está aplicando correctamente el criterio de utilizar como base legal la nueva ley para juzgar los recursos de anulación, a pesar de que el arbitraje se ha conducido y actuado bajo los términos de la ley anterior. Yo en principio no necesariamente estoy en desacuerdo con esa solución. Siempre en materia procesal está la discusión de un principio constitucional, porque hay un derecho, una garantía constitucional de no ser desviado del procedimiento previamente establecido. Por lo tanto, en la medida en que la actuación judicial no es un nuevo procedimiento, sino es una continuación, ya no desde luego son actuaciones arbitrales, pero si no es una demanda, si no es un recurso, entonces se puede entender que es la continuación y por lo tanto no debería cambiarse el procedimiento o las reglas de juego. En este caso particularmente existen una serie de lazos indesligables con una serie de principios que se han aplicado durante la tramitación del proceso. Por ejemplo, en la nueva ley existe el principio de la renuncia al derecho de objetar, que quiere decir que si uno durante las actuaciones arbitrales no se opuso oportunamente a un acto arbitrario, a una irregularidad que le pareció, entonces más tarde no lo va a poder convertir en una causal de anulación y sustentar un recurso de anulación en eso, porque tuvo la oportunidad de hacerlo valer en su momento y no lo hizo. En la ley anterior no existía esto consagrado de manera, digamos, reiterativa y como un género. Existía sí condición en el artículo 73 que decía tales y cuales causales muy puntuales solamente podrán ser alegadas en la medida en que se haya objetado oportunamente y nos haya logrado proteger o tutelar el derecho, pero no existía como género la renuncia al derecho a objetar. Entonces, si un arbitraje se ha tramitado sin ese principio, sin esa regla, ¿no es cierto?, luego, ¿cómo va a ser juzgado el recurso de anulación aplicando ese principio, si el arbitraje no se llevó con esa regla, ¿no? Era un ejemplo. Entonces, yo admito que es un tema en discusión. La nueva ley está mucho mejor lograda en materia de recurso de anulación que la anterior ley, de forma que, en todo caso, no me molesta mucho la aplicación, pero sí genera problemas de esta naturaleza. Un segundo tema que quería comentar es el tema del procurador. Yo no lo había tocado de frente, pero definitivamente estaba inspirado precisamente en ese asunto, cuando dije que me perturbaba un poco el hecho de que el arbitraje no tenga un tratamiento uniforme, porque existe esta legislación para el Estado. Y precisamente es el tema del procurador. Yo también tengo un tema, y estoy en la Suprema, y voy perdiendo en la Corte Superior. La Corte Superior ha opinado de que el procurador debió ser citado. Yo quiero ser un poco más puntual sobre cómo se aplica la legislación específica de contratación con el Estado. Cuando un contratista, cuando alguien que ha ganado un concurso, una licitación, quiere promover un arbitraje contra el Estado, la ley y el reglamento obligan a dirigir una comunicación no al procurador público, sino a la entidad contratante, a la contraparte.
¿no es cierto? Y uno tiene que pedir el inicio del proceso arbitral. Y tiene además que proponer el nombre de un árbitro, y en la ley de contratación pública es un árbitro único, a menos que se pacte expresamente que es de 3, que jamás se pacta, por lo menos cuando se hace el contrato, el concurso o la licitación. En todo caso se pacta después, pero no antes. Entonces, se propone el arbitraje y se nombra un árbitro. La institución pública responde a esa solicitud, no la responde el procurador, la responde la contraparte en ese contrato, y responde diciendo, ok, vamos a arbitraje, también nombro mi árbitro. Y entre los dos nombran al tercero. Lo que sigue de eso es que va a haber una instalación en OCE, y está reglamentada esa instalación en una circular de la OCE, y en ese acto de instalación no va el procurador porque no ha habido un momento en el cual se le pueda citar al procurador. ¿Quién va? Va la contraparte del Estado en ese contrato. Y ellos son los que van a ese acto de instalación representando a la entidad pública, a la empresa pública, al ministerio, al gobierno regional, a la municipalidad o a quien corresponda en ese caso. Y ese funcionario que va plenamente premunido de facultades y de poderes, se siente en la audiencia de instalación, acepta la instalación, es ese funcionario el que puso a su árbitro y es ese funcionario el que pone el domicilio del Estado donde se van a seguir las actuaciones arbitrales. A partir de ese momento, las actuaciones arbitrales se notifican en el domicilio que se puso en el acta de instalación. Entonces, ¿cómo es posible que después de haber ocurrido eso y de haber la institución pública ejercido su defensa con absoluta normalidad, sale el laudo en contra y en ese momento aparece el procurador que estaba enterado de todo, por supuesto, pero en ese momento dice, me acabo de enterar, y plantea un recurso de anulación como si la entidad no se hubiera defendido? O sea, eso está mal, eso está mal. Se están valiendo de una norma legal, pero la están aplicando con fraude a la ley, porque se está violando el espíritu del arbitraje, y no es que el Estado no se ha defendido, por supuesto que se ha defendido. Lo hablo con poco de pasión porque tengo un caso, pero, en fin, pero es que no hay una oportunidad para citar al procurador y es lo que quiero dejar sentado, ¿no? Luego, quería hacer un breve comentario. Qué barbaridad lo que está pasando con la aplicación del artículo 14 y los terceros, pero quiero comentar que eso no solamente pasa con el arbitraje. También en mi experiencia he tenido un caso en el que no tuvo nada que ver el arbitraje, pero aplicaron el artículo 123 del Código Procesal, que permite hacer extensivo los efectos de una sentencia a un tercero que no ha participado en el proceso, solamente si fue notificado. Y me ha pasado que ese tercero, que era mi cliente, trató de participar en el proceso sabiendo que le iban a aplicar el artículo 123 y que lo iban a votar, y el juez no autorizó su intervención porque dijo que era tercero. Entonces, comento que esta maña no solamente existe, que hay un know-how adquirido con el artículo 123, también para lanzar gente sin ser demandado. Bueno, hemos recibido 6 preguntas, justamente 2 para cada uno de los expositores. Dada la hora y el día, van a contestar las 6 preguntas y ahí vamos a dar por terminado el acto y se hará la clausura a cargo del decano de la facultad. Doctora Ledesma. Muy bien. Antes de contestar las 2 preguntas, solo una reflexión. Los laudos que dan origen a la ejecución por parte de estos terceros no solo se limitan a condenar, bueno, a las partes en el proceso, sino que extienden en los propios laudos sus alcances, inclusive hasta terceros, generando así a través de estos laudos títulos, entre comillas, de ejecución, que van a ser luego invocados en la jurisdicción como un instrumento para exigir el lanzamiento de estos terceros que jamás fueron parte en el proceso arbitral. La primera pregunta es si el notario puede desempeñarse como árbitro en los instrumentos otorgados ante él en el ejercicio de la función notarial, ¿no? Bueno, y acá lo único que tendríamos que hablar que hay un conflicto de intereses que podría degenerar, ¿no? Y sobre todo si es que el notario alguna vez tiene que resolver sobre un tema en el que le ha intervenido, por ejemplo, sobre una escritura pública, sobre un contrato en el que luego él pida luego se tenga que discutir la nulidad del contrato en el que él intervino. La segunda pregunta ¿es causal de anulación del laudo el hecho que uno de los árbitros fue juez supernumerario durante una semana que coincidió con la última semana del plazo para laudar? Bueno, la nueva ley arbitral no pone algunas condiciones para desempeñarse como árbitro,
Más bien el cuestionamiento sería desde el ámbito jurisdiccional, si es que es una condición para ser juez, a la vez ejercer la función arbitral, ¿no? Ahí sí habría una prohibición de la propia ley orgánica que obliga a que sea una dedicación exclusiva a la actividad judicial y que no sea compartida con procesos arbitrales, ¿no? Yo lo vería más desde ese punto de vista, la prohibición desde el punto de vista de la ley orgánica. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Doctor Bullard. Dos preguntas. La primera, si es eficiente que las legislaciones especiales, por ejemplo, la de contrataciones, contengan un convenio arbitral tipo. A ver, la respuesta es depende. Si el convenio arbitral tipo es obligatorio para todo y no se puede pactar en contra del modelo, yo creo que no es eficiente. Porque uno de los principios en el arbitraje es que los convenios arbitrales se diseñan según el tipo de contrato que tú tienes. Y en consecuencia, un contrato pequeñito puede tener un solo árbitro, un contrato muy grande es mejor tener 3, puedes cambiarlas. Hay muchas reglas que puede ser. La razón por la que uno debe incluir un convenio tipo en la legislación es para llenar el vacío de las partes, como ocurre en la ley de contrataciones, el vacío de acuerdo de las partes sobre los términos del arbitraje, cuando se sabe que el arbitraje es de alguna manera vinculante a las partes si es que no han pactado nada. O sea, para esa sí es una función del convenio tipo, pero no creo que deba ser obligatorio que siempre todos los convenios, todos los contratos tengan el mismo convenio. Y la segunda pregunta es: si alcanza la extensión del convenio arbitral una empresa que participe en un contrato de consultoría como supervisor, a pesar de ser una parte no signataria del referido contrato. En realidad el supervisor no sería una parte no signataria, sino sería simplemente un no signatario. Parte no signataria es uno que es parte pero no ha firmado. ¿Ya? No signatario es somos todos los demás. Entonces, cuando uno habla de parte no signataria y uno pone al supervisor, habría que imaginarse el ejemplo. En el ejemplo típico, donde tengo al contratista, al supervisor y a la entidad, yo, salvo que sea una circunstancia particular, el supervisor es un tercero a la relación contractual. Si bien ayuda a su ejecución de esa manera, no es que participa en el contrato como parte, que es lo mismo que pasa con el abogado. La redacción inicial del artículo 14, en el primer borrador que se hizo, decía: también están vinculados todos los que han participado en la celebración del convenio. Entonces el abogado que también lo redactó, pues también va al arbitraje. Ese no es el sentido. El supervisor sería en algún supuesto en el que por alguna razón, habría que imaginar cuál, el supervisor resulta obligado, digamos, o actúa como parte junto con la entidad del Estado, no como representante, no como un tercero contratado. Tendría que ser un supuesto muy particular que la verdad me cuesta imaginar el ejemplo. Muchas gracias, doctor Bullard. A ver, doctor Ferrando, ahí hay dos preguntas también para usted. Tengo dos preguntas. Una es que precise cuáles son los privilegios que obtienen las entidades por aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado en anulaciones o para anulaciones de laudos. Hice un comentario hace un minuto sobre el tema de los procuradores. Me refería particularmente a eso, y no se refiere únicamente al tema de la ley, sino se refiere a la regulación de la defensa del Estado en general, es decir, el arbitraje en esa ley y luego la defensa del Estado en la ley respectiva, y la conjunción de estas dos cosas hacen que de pronto el Estado se pueda beneficiar indebidamente de una causal de fantasía, cuando en realidad no ha existido indefensión dentro del proceso. A eso me refería. Lo segundo, doctor Enrique Ferrando, en el ejemplo del requerimiento fiscal, ¿qué sucede con el principio de confidencialidad? Si el requerimiento lo hace un juez penal, ¿y qué pasaría con el tribunal arbitral o con los árbitros? Bueno, digamos que el tema es más manejable con el fiscal, pero ya lo veo mucho más complicado con un juez. O sea, la ley de arbitraje dice lo que dice y es bien clara. O sea, en rigor, si un tribunal arbitral se para en sus 13 y no entrega la información, no debería ser punible esa conducta hasta que se emite el laudo y ya salga del control del tribunal. Pero, por cierto, un juez pues tiene bastantes mecanismos para forzar ese cumplimiento. Puede denunciar penalmente a los árbitros, nadie los va a ayudar porque los árbitros no nos ayuda a nadie. Si el árbitro es denunciado, con la suya tiene que ver cómo sale del problema, y puede ser denunciado por resistencia a la autoridad, por obstrucción de la justicia y por una serie de cosas, por no entregar la información. Entonces yo sí veo el caso un poco más complicado cuando se trata de jueces penales. Acá habría que contemplar también que es aplicable el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal tiene disposiciones relativas a estos temas, ¿no? Claro, no se
se han ocupado del arbitraje específicamente, pero sí de la fuerza que puede tener o un fiscal o un juez para pedir cierta documentación a particulares. De hecho, un fiscal puede pedir cualquier tipo de información a particulares según el Código Procesal Penal vigente, pero no lo puede hacer a un tribunal arbitral. Un juez creo que sí gana. Un juez creo que sí gana. Muy bien, doctor Ferrando. Bueno, con esto termina el bloque último de este Congreso Internacional de Arbitraje, el cuarto, que organiza el Centro de Solución de Conflictos de la Universidad Católica, y ahora vamos a proceder a la clausura. El director del centro, el doctor Guzmán Marrón, va a hacer uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Avendaño. Solamente para efectos pedirle a los miembros que se queden con nosotros, nos acompañen 5 minutos que va a durar la clausura. Antes de terminar, solamente agradecerles a todos ustedes por su presencia durante estos 5 largos días para muchos de nosotros, que hemos participado incluso en los talleres que han habido a partir de las 4 de la tarde. Tenemos varios retos por delante, yo no quisiera ya hablar, creo que hemos hablado lo suficiente, solo quisiera mencionar un pequeño detalle que me parece muy interesante delante de los árbitros y abogados aquí presentes y de la presencia además del presidente de la Corte de Arbitraje de nuestro centro, el doctor Avendaño. En un informe de Pricewaterhouse señalan que los arbitrajes utilizados para arbitraje internacional a nivel mundial en un 86% son arbitrajes institucionales y en un 14% son arbitrajes ad hoc. En nuestro país sucede absolutamente a la inversa. ¿Qué debemos hacer para que se pueda blindar el arbitraje frente a lo que hemos estado manifestando como un tema de dificultades y problemas que se pueden presentar en el futuro dado su crecimiento? Es pues un reto que tenemos que plantearnos para que cada vez más en nuestro país podamos ir desarrollando un arbitraje transparente, un transparente con todas las características que señalábamos ya el día de ayer y que no voy a repetir. Creo que es un reto que todos tenemos. Yo les agradezco mucho por este tiempo con el cual hemos estado. También está aquí presente, no lo había visto hasta ahora, al doctor Mario Castillo, que nos ha estado acompañando. Tal vez es el agotamiento de los 5 días el que me hace olvidar los nombres, pero para poder clausurar adecuadamente este congreso, para nosotros es una satisfacción presentar al doctor Walter Albán, quien va inmediatamente le cedo la palabra para que pueda realizar este acto formal de clausura ante el presidente de la Corte y los árbitros y la jueza aquí presente y sobre todo ustedes también. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches. Doctor Jorge Avendaño, profesor principal de la Facultad de Derecho de esta universidad y presidente, como se ha señalado, de esta Corte Arbitral. Doctor Alfredo Bullar, María Elena Ledesma y Enrique Ferrando, que nos acompañan en la mesa. A todos, a todas ustedes. Bueno, hemos llegado pues al fin de esta nueva edición del Congreso Internacional de Arbitraje que tiene lugar cada año. Esta es la 4ª oportunidad en que se lleva adelante un evento de esta naturaleza y creo que es también un 4º resultado exitoso, como se ha comentado ya. En realidad, esto me lleva a felicitar a los coorganizadores, por un lado el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que forma parte del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de esta universidad, a cargo precisamente del doctor César Guzmán Marrón, profesor principal también de esta casa de estudios, y al estudio del doctor Mario Castillo Freire, ¿no? Un profesional con larga trayectoria en materia arbitral y profesor también principal de esta casa. Creo que el éxito no se debe solo a la buena convocatoria, a los participantes, o sea, ustedes en estas largas jornadas de los 5 días, la calidad de los expositores, por supuesto, nacionales, internacionales, sino también a esta permanente actualización, a este dinamismo por el cual cada año se discuten temas que son producto de la experiencia de lo que significa el ir institucionalizando o en todo caso afirmando la práctica del arbitraje en diferentes partes del mundo, pero por supuesto esto también concierne y nos concierne directamente en el Perú.
a esta permanente actualización, a este dinamismo por el cual cada año se discuten temas que son producto de la experiencia de lo que significa el ir institucionalizando o en todo caso afirmando la práctica del arbitraje en diferentes partes del mundo, pero por supuesto esto también concierne y nos concierne directamente en el Perú. Se está debatiendo y reflexionando sobre avances y también desafíos en torno a este mecanismo alternativo de solución de conflictos. Qué duda cabe hoy que el arbitraje tiene enorme trascendencia, como señalaba, en todas partes y en nuestro país, y esto ocurre en paralelo con el crecimiento económico, con la modernidad, con también el marco de la globalización en general, de la economía, pero también de otros aspectos, incluso del derecho. Pero este avance no está exento de retos, de obstáculos y riesgos, como precisamente lo que se ha podido abordar esta tarde y esta noche en los temas que han sido tratados. Bueno, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, o sea, nos sentimos realmente muy satisfechos, gratificados de que este congreso anual tenga lugar en esta sede y precisamente en este auditorio de la facultad, y que tomen parte en él de manera muy importante distinguidos profesores de esta casa. Esto nos alimenta y anima la tarea que tenemos que realizar en la formación de las nuevas generaciones de profesionales del derecho. En lo que toca al plan de estudios, metodología de enseñanza, estamos recogiendo mucho de lo que aquí se discute, se aborda y se ha tratado ampliamente. Gracias por todo ello, repito, a los coorganizadores, a los ponentes, a los nacionales y extranjeros, sobre todo, que nos han visitado en esta ocasión, y a cada uno, a cada una de ustedes por su participación. Han sido jornadas intensas, agotadoras, como ya se ha dicho también, pero sin duda altamente provechosas y estimulantes. Creo que estamos muy animados a preparar entonces el congreso que viene en su 5ª edición el próximo año. Bueno, con estos agradecimientos me toca entonces dar por clausurado este congreso, este 4º Congreso Internacional sobre Arbitraje. Muchísimas gracias.